Saludos, mi nombre es Sergio Álvarez, soy profesor ayudante doctor en el Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Universidad Complutense y es para mí un placer presentar el artículo Lobby de las asociaciones empresariales de movilidad y transporte en España, las principales variables para influir en las decisiones públicas. Es un trabajo realizado conjuntamente con el doctor Alfredo Arceo, profesor titular en el mismo departamento. ¿Por qué investigar la disciplina del lobbying? Sin duda es un área controvertida de las relaciones públicas, porque se basa en prácticas comunicativas destinadas a influir sobre las decisiones políticas en sistemas democráticos. Por lo tanto, la legitimidad de la actividad de lobbying siempre pasa por una regulación adecuada y el compromiso con la transparencia por parte de los propios grupos de interés que la practican. Y luego, ¿por qué esta temática de transporte y movilidad? Pues porque la preocupación por el cambio climático, en consecuencia, toda la cuestión del Pacto Verde Europeo y muchas otras iniciativas, pues ponen a este sector en el centro, ¿no? Pensemos sin ir más lejos en los esfuerzos de descarbonización que se intentan realizar hoy en día por parte de toda esta industria. Ahora bien, lo que nosotros nos preguntamos para esta investigación es: ¿cómo evaluar la capacidad de influencia sobre los decisores públicos de cada grupo de interés, cada sector industrial y poder compararla? Pues bien, lo que hacemos es tomar una serie de variables a las que ya se aludía en la literatura, principalmente como aquellas que determinan las opciones de supervivencia de un lobby. Porque claro, para que un lobby gane capacidad de influencia, necesitará comportarse conforme a las normas sociales en las que se basan las expectativas de sus stakeholders, ¿no? Esto último es lo que permite a cualquier organización seguir operando, estar legitimada para ello y, por lo tanto, sobrevivir. Entonces, ahí tenemos un vínculo vital de la capacidad de supervivencia con la capacidad de influir, que es en el que nos basamos para seleccionar, en primer lugar, esas variables con las que realizar nuestros cálculos de la influencia que puede llegar a hacer efectiva cada grupo de interés. De hecho, en nuestra fase exploratoria pedimos a un panel de expertos que puntuaran esas variables en función de su importancia concreta para la influencia, es decir, que las ponderaran. Y la clasificación quedó por este orden, ¿vale? De la más a la menos relevante. Primero, participación en comisiones o grupos de trabajo. Segundo, número de miembros. En tercer lugar, la antigüedad que tenga ese grupo de interés. Y finalmente, el número de empleados que se dedican a asuntos públicos dentro de estas asociaciones, ¿no? Sobre todo traducidos a tiempos completos de jornada. También les pedimos a estos expertos que puntuaran la importancia de que un grupo de interés cuente con ficha en cada uno de los registros de transparencia por los que les consultábamos: el de la Unión Europea, el de la Comunidad de Madrid, el de Cataluña, y luego una última variable que consideramos ha sido el peso de los subsectores representados por cualquiera de estas organizaciones en el total del valor agregado bruto español. De esta manera, tenemos otro elemento que condiciona la capacidad de influencia, ¿no? El potencial que demostramos económico para nuestro país. Y por lo tanto, pues quizás el caso que se nos puede llegar a hacer en función de ese peso específico. Además, durante esta fase exploratoria revisamos una muestra preliminar de lobbies para establecer, para entendernos, lo que es mucho, lo que es poco en cada una de esas variables, ¿no? Todo esto conlleva una serie de cálculos, hay unos cálculos resultantes de todas estas valoraciones por las que salen los rankings de influencia de los grupos de interés en España, en este caso con datos del año 2022. Por lo tanto, en cuanto a resultados, en un primer objetivo nos proponíamos comparar la capacidad media de influencia del sector del transporte y la movilidad con otra serie de sectores que categorizamos y queda en tercera posición, por detrás del mundo tecnológico, de la transición digital y del sector agroalimentario. Siempre esta clasificación dejando a un lado la categoría de asociaciones multisectoriales, que juegan con ventaja por el enorme peso económico que reúnen todas las industrias que se unen en ellas, lógicamente.
Se confirma la enorme importancia también de participar en comisiones y grupos de trabajo institucionales, como los que se organizan en Bruselas, para ser realmente influyentes sobre los decisores políticos. Pero ojo, en la práctica, contar con un gran número de miembros marca la diferencia estas organizaciones del transporte y la movilidad, casi al mismo nivel que este tema de las comisiones, ¿eh? Además, en el artículo, mediante un tercer objetivo, comparamos la capacidad específica de influencia de cada subsector dentro del mundo del transporte y la movilidad. Y ahí constatamos que los fabricantes de vehículos, vamos, se llevan la palma. No hay sorpresas respecto a la hipótesis en este punto al menos, ¿no? Es la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ANESDOR, de hecho, la que surge como el lobby más influyente de esta clasificación. El transporte de personas queda por delante del transporte de mercancías en cuanto a capacidad de influencia y además con una diferencia notable en las puntuaciones medias de sus organizaciones. De hecho, el transporte de mercancías es el subsector menos influyente de todos los categorizados en esta muestra, por detrás incluso de la industria de los componentes y reparaciones. Lógicamente surgen varias recomendaciones de estos hallazgos. Para empezar, las instituciones de la Unión Europea siguen siendo los espacios más apropiados a priori para influir en normativas que afectan a España. Aquí en nuestro país, mientras tanto, pues seguimos esperando el registro estatal de lobbies unificado y obligatorio para poder relacionarte con cargos públicos de la Administración central. Y esto llegaría si por fin se aprobara el actual anteproyecto de ley de transparencia de los grupos de interés. Nosotros, el doctor Arceo y yo, con este trabajo esperamos estar contribuyendo a esos pasos positivos para la transparencia del lobbying en nuestro país. Y solo nos queda agradecer la atención prestada durante estos minutos a la labor que realizamos en el artículo del número de enero de 2025 de Revista Mediterránea.